Buenos días, docente Luna Tejada Junior Yair, y con todos ustedes, compañeros. Hoy día vamos a presentar nuestro tema, método de ensayo normalizado para la auscultación con penetrómetro dinámico ligero de punta cónica, NTP 339.159. Los integrantes del grupo son López, Roldán, Wafner Lee, Monzón Miñano Hermes Jr., Paz Celada Isabel, Plaza Morales Alexe Aceret, Polo Contreras Cristian, y el que les habla como Tantalba Flavio César. En terminología tenemos auscultación de suelos, que es un proceso indirecto de prospección de suelos, de cimentación que consiste en introducir una sonda generalmente de manera perpendicular y así medir los parámetros de resistencia a la penetración. Determinación de la resistencia a la penetración. Consiste en introducir una sonda en el suelo empleando un martinete, registrando el número de golpes para conseguir una profundidad. Ensayo normalizado de penetración o SPT. Sirve para la determinación de la resistencia a la penetración del suelo, que se realiza dentro de una perforación desde la superficie del terreno y con una profundidad de penetración definida. Equipo, compuesta por una sonda, equipo de medición, dispositivo de introducción. Sonda. La sonda es una serie de varillas con una punta a 90 grados. Profundidad límite es la profundidad de la resistencia que permanece casi constante cuando las condiciones son las mismas. Aumenta notoriamente con la profundidad desde el punto en que se inicia la determinación del suelo hasta la profundidad. Le doy pase a mi compañera Alexia. Equipos de penetración dinámico con punta cónica. Cono dinámico. Esto se utiliza para poder medir la resistencia a la hincha del suelo. Varillaje. Esto transmite la energía producida por el martillo hacia el cono. Cabeza de golpe o yunque. Tiene como objetivo poder transmitir la energía producida hacia la punta del cono dinámico. Placa base. Esto da soporte a los componentes del equipo permitiendo que se encuentren de manera vertical, logrando así cumplir lo especificado en la norma. Martillo o martinete. Esto se utiliza para generar energía mecánica necesaria para la hincha del cono. Barra guía. Es una pieza que está unida al yunque donde nos va a permitir dar la altura de caída necesaria por el martillo. Ahora le doy pase a mi compañero. Para la instalación del equipo de auscultación de suelos, es muy importante que los equipos se instalen verticalmente y mantenerlos en esa posición durante todo el proceso. La inclinación del dispositivo de introducción y del varillaje que sale del suelo no debe ser mayor al 2%. En caso contrario, se deberá iniciar nuevamente el proceso. Para la auscultación de suelos con varillaje libre en aguas y perforaciones, se deberá evitar que éste se doble durante la prueba. A continuación le doy pase a mi compañero. Medición, registro de campo y representación gráfica. En la medición se debe contar los golpes por cada 10 centímetros de profundidad de penetración. Se debe hacer un registro de campo, un informe general que por cada auscultación de suelo se debe llenar el informe. Una determinación de la resistencia a la penetración, donde se debe de registrar el número de golpes en el informe de medición para la determinación de la compactación. Y finalmente una representación gráfica, donde se representa el resultado mediante un diagrama de niveles en el que el número de golpes se encuentra sobre la profundidad. A continuación le pasaré la exposición a mi compañero. Factores que ejercen influencia en los resultados de la auscultación de suelos. Generalidades. Para el análisis se deben considerar los siguientes factores: influencia del tipo, grupo y condiciones del suelo, factores geotécnicos y factores técnicos del equipo.
Los factores geotécnicos que influyen en la resistencia. Suelos de grano grueso. Tenemos la densidad, la textura granular, granulometría, tipo de mineral, cohesión y forma. Suelos de grano fino. Tenemos la plasticidad, estructura y forma. En los suelos orgánicos tenemos estructura, antecedentes geológicos y mezclas con otro tipo de suelos. En los suelos de grano mezclados tenemos plasticidad, forma de granos finos. En la influencia de la profundidad del límite, influencia del agua subterránea. Y en los factores técnicos del equipo tenemos el diámetro de la punta y longitud de variaje. Doy pase a mi siguiente compañero. Análisis de auscultación de los suelos. Análisis cualitativo. Se requiere las condiciones del terreno a auscultar pueden llevarse a cabo para evaluar la uniformidad o la irregularidad del terreno o de un terraplanado. Estudiar zonas o capas especialmente flojas o firmes, como por ejemplo zonas de relleno o rocosas. Evaluar el resultado de compactación comparando la resistencia de penetración antes y después. Conocer el nivel de agua subterránea en relación con el punto en el que se inicia. Análisis cuantitativo. Las relaciones cuantitativas entre resultados de auscultación, parámetro del suelo, resultados de la auscultación con diferentes ondas. No, eso es todo. Gracias.